Muy buenas, gente. Yo soy el Cantamundos y os doy la bienvenida al Club de las Tormentas. Hoy os traigo el noticiario del Cosmer de noviembre de 2022. El vídeo de noticias de hoy no va a tener spoilers hasta el final. Cuando llegue el momento, ya os avisaré para que podáis verlo sin problemas. Ya sabéis que este mes hay una noticia excepcional, pero para no romper la costumbre empezaremos hablando de las novedades respecto a libros, concretamente de los no Cosmer. Solo hay un par de noticias relevantes. La primera es que de la saga Escuadrón ya tenemos fecha para Defiant, la cuarta entrega, que se publicará en poco menos de un año, el 21 de noviembre de 2023. Además, ya tenemos fecha oficial para la salida del Proyecto Secreto 2 en castellano, que será el 13 de abril, 12 días después de que lo reciban en formato ebook los participantes del Kickstarter. Por si no os acordáis, del primer Proyecto Secreto, que ese sí que es del Cosmer, también tenemos la fecha, que será en poco más de un mes, el 19 de enero. Y hablando del Cosmer, vamos con sus libros. Del Archivo de las Tormentas tenemos ya un 18% del primer draft. Va poco a poco pero sin pausa. Pero la noticia principal del mes, y posiblemente la del año, es la salida del Metal Perdido, séptimo libro de Nacidos de la Bruma, siendo a la vez el cuarto y último de la segunda era de esta saga. Este fue publicado el 15 de noviembre en inglés y el 17 en castellano de manos de Nova. Ahora mismo no voy a comentar nada del libro porque entiendo que habrá gente que aún no lo haya terminado, pero a partir de la semana que viene ya empezaré con los vídeos sobre el libro. De momento tengo pensado una review con spoilers, es decir, que me ha gustado, que no y así, y otro con conexiones con el Cosmer y misterios que nos deja el libro de cara al futuro. Si hay suficientes, pues lo haré por separado, un vídeo de conexiones y uno de misterios, pero eso ya dependerá de cuánto encuentre. Lo que sí que me gustaría es que me dijerais qué vídeos querríais ver relacionados con el Metal Perdido. Sigamos ahora con otras noticias. Otra muy relevante de este mes es que tuvo lugar la Dragonsteel 2022, la convención que monta Brandon cada año en Utah. Si queréis saber más, la semana pasada subí un vídeo con un resumen de todo lo que se había anunciado allí, que os lo dejo en la descripción. Otra cosa en la que suele participar Brandon cada noviembre es el NaNoWriMo, National Novel Writing Month, que es una especie de tradición entre los escritores que consiste en intentar escribir 50.000 palabras en un mes. Para que os hagáis una idea, el libro de Aleación de Ley, el primero de Era 2, tiene unas 100.000 palabras, así que sería como escribir la mitad de ese libro en un mes. Aún así, pese a que ha participado, ya dijo antes de empezar que con el tema de preparar la convención y todas las reuniones para adaptaciones y así, no tenía mucho tiempo para escribir, por lo que únicamente ha hecho 30.000 palabras. En otro orden de noticias, esta os interesará a la gente que participasteis en el Kickstarter de las miniaturas del Archivo de las Tormentas, pues el Baker Kit, que es como la segunda fase del Kickstarter, ya está disponible. Habréis recibido un mail, y básicamente lo que tenéis que hacer es rellenar vuestros datos, la dirección a la que os tienen que mandar los paquetes y tal, y aparte escoger las miniaturas que queráis, en caso de que no hayáis cogido el all-in, y los add-ons extras si es que queréis alguno. Las pinturas creo que también, si las pedisteis por separado, ahora las tenéis que seleccionar. Os dejo en la descripción un enlace a la web de cosmer.es, donde explican un poco mejor cómo proceder y aclaran un par de dudas. Y para acabar con las noticias, como no puede faltar en estos vídeos, demos un repaso a la traducción de la Coppermine, que ya lleva 228 artículos publicados en castellano. Llegados ya al final, vamos ya con las Words of Brandon salidas del evento de Dragonsteel. Empezaremos sin spoilers. Primero, un par de preguntas de las que les gusta hacer a la gente más de broma. La primera dice, si Wayne, Lopen y Basher estuvieran los tres en una misma habitación, ¿a quién golpearía antes Basher? Y la respuesta es que a Lopen, porque a diferencia de él, que no tiene filtro, Wayne es capaz de leer la habitación y sabría que con Basher es mejor no meterse. La siguiente es del juego Mario Kart. Si Teft, Dalinar y Zael jugaran una carrera, ¿cómo quedarían? Zael hace trampa, así que ganaría, y Teft dejaría a Dalinar pasar por delante, porque un buen sargento sabe cuando un oficial necesita un empuje a su ego. Siguiente, ahora yendo ya a cosas más serias, le piden por el género de Aona y Sky, los recipientes de las esquirlas de devoción y dominio respectivamente, y la respuesta es que ambas son mujeres. Es curioso porque en todos los fanarts que había visto hasta ahora, a Sky lo dibujaban como un hombre, y siempre lo había interpretado así. Siguiente, la pregunta dice, ¿veremos algún día el origen de las tormentas?
Para quien no sepa qué es esto, es lo que hay más allá del Océano de los Orígenes, que recibe este nombre porque es donde empiezan las altas tormentas. La respuesta de Sanderson es Rafo. Dice que le gustaría poder explorarlo en algún libro en el futuro, pero que no sabe si va a hacerlo. En un par de años ya lo decidirá. Y ahora sí, vamos con spoilers de todo el Cosmere. No hay spoilers del metal perdido, así que si aún no lo has terminado no te preocupes. Primera pregunta. ¿Hoyt se unió a la organización de los Cantamundos para aprender más de las historias de Roshar o hay algo más detrás? Y la respuesta es que Hoyt nunca se unió a los Cantamundos, ya que no te puedes unir a un grupo que tú mismo has creado. Sinceramente yo tenía asumido que Hoyt era el creador de los Cantamundos desde siempre, pero por lo que parece, Brandon no lo había confirmado hasta ahora. Siguiente, en el Camino de los Reyes, cuando Taravangian y Seth hablan al final del libro, Taravangian menciona un ser llamado Life Brother, vida hermano la traducción, pero no tenemos ninguna otra mención a este ser. Y Brandon dice que es cierto, que no sabemos nada más sobre él porque hasta el momento es un Rafo. Esta la verdad es que me ha sorprendido bastante, porque no me acordaba para nada de esa mención. Si vamos a la escena donde ocurre, es después de que Taravangian use un proverbio Shin en idioma Shin, es decir, del pueblo de Seth, y este último se sorprende de que un Caminapiedras, que es como ellos llaman a los que no son de Shinobar, conozca su cultura. Entonces Taravangian le dice: sí, hablo tu lengua. A veces me pregunto si el vida hermano mismo te envió a mí. Con esto todo apunta a que se refiere a una especie de ser de la mitología Shin, un desecho, un heraldo o incluso algún otro ser que había allí antes de que llegaran los humanos. Pero sea lo que sea, estoy convencido de que en el quinto libro sabremos más sobre él. Siguiente, este es interesante, la pregunta respecto al personaje de Tara, que para quien no lo sepa, fue la primera pareja de Kaladin, cuando él aún estaba en el ejército de Amaram. Le preguntan a Sanderson si ella está en Urithiru, porque hay un capítulo en el que lo parece. Aquí sinceramente tengo que deciros que no sé a qué capítulo se refiere, pero Brandon responde que esta pregunta la contestará en el quinto libro, que planea que uno de los interludios sea desde el punto de vista de este personaje. Siguiente, al final del ritmo de la guerra, Dalinar crea una visión donde Kaladin puede hablar con una especie de versión de Tien. ¿Cuánto interés le despertaría esto a Hoyt? Y la respuesta es que sería un 9 de 10 en la escala de interés de Hoyt. Y sabiendo todo en lo que ha estado implicado este personaje, 9 de 10 me parece una barbaridad, por lo que aún tengo más ganas de saber exactamente todo lo que es capaz de hacer Dalinar con sus poderes de forjador de vínculos. Siguiente, este es interesante porque desmonta una teoría que existía. Quien hace la pregunta le dice que dado que Odium fue capaz de astillar otras esquirlas, si posee algo más aparte de la propia esquirla de Adonalsium, como por ejemplo una esquirla del amanecer, y Sanderson dice que no, que Odium no tiene una Downshard, ya que si la tuviera sería terrible. Siguiente, cuando los 5 sabios viajaron a Roshar, que fue después de la traición, las hojas esquirladas ya estaban muertas. ¿Cómo ganó entonces conciencia de sí misma Sangre Nocturna? Y la respuesta es que no solo hay hojas esquirladas, que también están las hojas de honor, que aunque no sean un spread en el reino cognitivo, sí que son conscientes de sí mismas. Vale, aquí tengo la sensación de que esta pregunta revela mucha información que yo no conocía. Para empezar, lo de que la visita de los 5 sabios a Roshar fuera después de la traición, no sabía que se había especificado en ningún sitio. Y luego está lo de las hojas de honor, que tampoco tenía ni idea de que tuvieran conciencia propia. Y bueno, también decir que no entiendo por qué debería haber hojas con conciencia de sí mismas en Roshar para que Sangre Nocturna pudiera tener conciencia de sí misma. Es decir, desde mi punto de vista, cuando crearon a Sangre Nocturna, esta tomó conciencia de sí misma independientemente de lo que ocurría en las hojas de Roshar. Siguiente. Esta es sobre una de mis especies favoritas del Cosmere, los insomnes. Windle pregunta si tienen un único punto de origen en el Cosmere, y si, en caso de ser así, lo hemos visto. La respuesta a la primera es que sí, que todos los insomnes vienen de un mismo sitio, pero que aún no lo hemos visto. Lo primero que se me viene a la mente es Yolen, pero en varias ocasiones ha dicho Brandon que hay 3 especies inteligentes nativas de ese planeta: humanos, dragones y Shodel, por lo que no entrarían los insomnes. Y para acabar, una pregunta de Nacidos de la Bruma. Ya os aviso que no tiene spoilers del metal perdido, porque la pregunta está hecha antes de la publicación del libro. Dice así: aparte del Lord Legislador y la gente que use los brazales de duelo, ¿veremos alguna vez a un nacidoble completo de nuevo?
Es decir, alguien que sea nacido de la bruma y feruquimista completo a la vez? La respuesta es que sí, que cree que lo vamos a ver alguna vez, ya sea en el propio libro del metal perdido o en la tercera era o la cuarta, o quién sabe, incluso a lo mejor lo vemos en otro libro. Pues, hasta aquí el vídeo. Si os ha gustado, compartidlo para que cada vez seamos una comunidad más grande. Un saludo y recordad, read and find out, leed y descubrid.